María Aurora Palacios González, nacida en 1904, comúnmente llamada Mamá María del Cielo, después de fenecer, considerada como una mujer campesina proveniente de la Sierra del Perú. Fue analfabeta, pero se sabe que realizaba operaciones matemáticas avanzadas. Su vida está basada en un estilo austero, subsistiendo como ama de llaves, niñera y empleada de hogar. La Mamá María del Cielo era una persona, en verdad, muy agradable. Tuvo una niñez bastante dura. A ella la vendieron porque tenía muchas necesidades su familia y eran muchos hermanos, eran 12 hermanos. Así que uno de los motivos fue que necesitaban dinero y la vendieron a una familia que tenía mucho dinero y finalmente pues se convirtió ella en una de las sirvientas, ¿no? De una de las casas de los potentados de esa época. Tras años de labor en aquella profesión, se enamoró del elegante patrón, políglota, bachiller en medicina y profesor de la gran unidad escolar San Ramón de Cajamarca, para quien trabajaba, cuyo nombre fue don Felipe Benoni Campos Martínez de Vargas. Tras ese amorío, engendraron tres hijos que crecieron junto a ella, bajo la enseñanza y cuidado de su madre: Pepe, Dante, Pío y María. Comenzó a trabajar en la familia Campos, una familia que tenía raíces de españoles. Era una familia que tenía muy enraizado todavía las ideas de, de gente pudiente, de gente que ha venido de España. Y como mi abuelita estaba ahí en esa casa sirviendo, esto era la india, la chola, la sirvienta. Pero mi abuelo se enamoró de ella, se comprometieron los dos, ¿no? Y ella resultó embarazada de su primer hijo, que ha sido mi tío Dante. Pero la familia por Campos no les pareció bien. No permitieron que se casara. No, nunca. Se opusieron rotundamente a esa relación porque decían que mi abuelita era campesina y era empleada, ¿no? Aunque vivían en una casa humilde y de ingresos económicos bajos, María Palacios se esforzaba por traer comida a casa vendiendo panes desde muy temprano, teniendo como método el repartir el pan en los domicilios, a los que le llamaba de manera alegre cacerías. En su época fue conocida como la mejor vendedora de pan, siendo una inspiración y ejemplo para seguir para muchos comerciantes. Además, en conjunto de dicho negocio, realizaba actividades de trueque en el mercado para poder llevar para la comida del día. Para ella, el levantarse el día empezaba aproximadamente 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana ella se levantaba, hacía su oración, se levantaba, se cambiaba, era muy, muy, muy aséptica, muy limpia, se peinaba, me acuerdo, con sus trenzas, tenía, o sea, unas trencitas pequeñas. Luego que ella se cambiaba, se alistaba, salía a sacar su pan. Ella llegaba, yo le calculo a las 5:30 de la mañana, porque en algún momento, cuando nosotros estábamos de vacaciones, nos levantaba y nos hacía que la acompañemos. Trabajaba ella trabajaba al porcentaje. Ella le daban el pan y le daban un vendaje. Ella lo vendía todo y con el vendaje compraba las cosas de pan comer, de pan llevar del día, ¿no? Tenía su capital ella tenía su capital en su pan. A las 10 de la mañana ella ya había terminado, llegaba a la casa generalmente con las cosas para el almuerzo, cuando ya empezó a apoyarnos a nosotros como nietos, nosotros pequeños, y a las 10 de la mañana nuevamente regresaba al horno y sacaba el famoso pan postrero. Era eso de las 10 de la mañana, que era un pan grande, tipo pan patachado, un pan doble, muy rico, muy agradable, y se iba y lo repartía. Regresaba nuevamente a las 11:30, 12, dejaba sus canastas y almorzaba.
en la tarde se iba a partir de las 2 de la tarde, yo le calculo, y empezaba a cobrar. O sea que 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, ella estaba contando, yo me acuerdo, contaba sin saber leer ni escribir, pero contabilizaba su dinero, mira. Contaba su dinero y sacaba su dinero, sacaba la plata, sacaba lo que había ganado y sacaba lo que había gastado y sacaba sus ganancias y todo lo demás. Devota en la religión cristiana, creyente en santos, los milagros y sobre todo de una fe maravillosa. Mi mamá María era una persona muy correcta, muy disciplinada, creía mucho en Dios. Hasta el momento de disciplinarnos nos hacía recordar la presencia de Dios. Si nos portábamos mal, bueno, ella esperaba a las 5 de la mañana y bueno, tenía una correíta que la usaba para, bueno, castigarnos, ¿no? Pero obviamente ella en su cultura, ¿no? Desarrollaba este tipo de acciones y cada vez que nos castigaba para corregirnos, em, nos hacía cantar, ¿no? Y era tres palmadas que te daba y te decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después te decía lo que te tenías que corregirte. No necesitábamos de psicólogo, en verdad. Era la mejor manera de corregirnos y bueno, eso nos ha servido a todos para ser buenas personas en la vida. Se separó de su esposo, a quien siempre llamaba con formalidad don o señor. Técnicamente educó sola a sus hijos, ya que su esposo se apartó de la sociedad por más de 20 años. Sin embargo, les pagaba una manutención. Mi abuelo que fue a la casa de su hermana, ¿no? Mi tía Angelina. Y le dijo a su hermana, porque ya sus papás habían muerto, solamente le quedaba esa su hermana. Y le dijo a su hermana, pues, que quería casarse con mi abuelita, abuelita María, y no le permitieron. Mi abuelo se encierra en su cuarto y no dejaba que nadie los vea, solamente le alcanzaban la comida, tenía a la puerta una ventana y por la ventana le alcanzaban la comida, él sacaba su ropa para que le laven, pero quedó encerrado, enclaustrado, ¿no? Una de sus hijas, María, permaneció viviendo con ella y sus 6 nietos en aquella casa donde residían. A medida que iban creciendo sus nietos, se esforzaba más para contribuir con el sustento económico en casa junto a su hija, enseñándoles el valor del esfuerzo y la honradez para conseguir el éxito. Ha sido una persona que se ha dedicado bastante al trabajo. Ella tenía a cargo una señora que le daba trabajo, que era su madrina, y era una señora que tenía muchísimo dinero. Entonces, ella era la persona que, por ejemplo, limpiaba todas sus joyas. Antiguamente las personas tenían sus joyas, pues no eran unas joyas baratas, ¿no? Eran todo enchapados en oro, con pedrerías y con cosas. Y la adoraban, la querían muchísimo por su honestidad. Era una persona muy honesta, muy honesta. Tan honesta que ella decía: quien nada tiene, contento vive y alegre muere. Era una de sus frases sabias de mi abuela, ¿no? Eh, Entraba, la podían dejar a su costado con muchísimo dinero, y ella decía, y nos decía a nosotros, ¿no? Siempre nos decía: hijitos, decía, ustedes no deben tocar ni una aguja. Pidan cualquier cosa que ustedes quieran, pidan, pero no se toca nada, ni una aguja, decía. Ese era uno de sus lemas de la mamá María, de mi abuelita. Sus nietos y las personas que la conocían la recuerdan con mucha nostalgia como símbolo de esfuerzo, trabajo y sacrificio. A la edad de los 80 años, a causa de tanto laborar y motivos de salud, padeció de una extraña enfermedad en la vista.
Se negó a tratarse. A consecuencia de ello, perdió totalmente la visión. Era muy inteligente en sentido de buscar siempre la manera de sacar provecho de algo. Nosotros éramos una familia muy, muy pobre. No teníamos apenas para comer. Y una vez ella llegaba del mercado muy temprano y por alguna razón alguna familia rica había tirado unos quesos a la calle. Era queso tipo suizo. Entonces Mamá María los juntó, fuimos a la casa y bueno, y se lo partimos todo digamos la cáscara le sacamos al queso, ¿no? Y estaba completamente bueno. Entonces lo cortamos en hojuelas y como Mamá María vendía pan, hicimos sándwiches y fuimos a venderlos. Fue algo bastante curioso. Yo estaba trabajando y tuve que ir a verlo después que salí de mi trabajo. Ella estaba en su camita, había una persona al costado que le estaba ayudando a rezar. Y bueno, y yo le agradecí mucho a esa persona y me puse a conversar con ella, le toqué sus manos y ella tenía una sonda. Ella salía de una operación de una enterectomía, es decir, le habían sacado 30 centímetros de intestino. Tenía 96 años. Era un roble, un roble. Completamente lúcida. Entonces me decía, hijo, me molesta esto, estaba con la sonda, sácame este hueso. No es un hueso, mamá María, es la sonda. Ah, es la sonda. Mm. Entonces le dije, mamá María, no se preocupe que pronto ya nos vamos a la casa. Y ella me dijo, no, hijo, ya no nos vamos a la casa. La tierra pide lo que es suyo. Palabras mágicas de una persona tan fuerte que siempre supo lo que quiso. Y ese es el legado que nos ha dejado también a la familia. María Aurora Palacios González falleció el 4 de abril del 2000. Murió a la edad estimada de 96 años. Sepultada y recordada en memoria de sus nietos e hijos.